Saludos en Cristo Jesús nuestro Señor, la Santísima Virgen María. Bienvenidos al canal de YouTube de la Comisión de Matrimonio y Familia de la Arquidiócesis de Barranquilla. Estamos haciendo una serie de catequesis, venido haciendo en este tiempo, en este año de la familia, en este año de San José también, tratando de explicar un poco, de llevarles el contenido, lo que tiene que ver con la exhortación apostólica, la alegría del amor. Esta exhortación, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que el Papa Francisco, estamos cumpliendo 5 años de que fue publicada en el año 2016. Y recordarle de que esta carta apostólica es el fruto de 2 sínodos de los obispos que se dieron en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos en el año 2014 y la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el 2015. Entonces vamos en esa oportunidad a tratar del capítulo 5 de esta exhortación que se conoce como el amor que se vuelve fecundo. Pero antes de comenzar vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe para que sea Él el que ilumine esta catequesis. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, como ustedes han podido ver a través de este canal de YouTube de la Comisión de Matrimonio y Familia de la Arquidiócesis de Barranquilla, el tema que nos corresponde hoy, como decía, se llama Amor que se vuelve fecundo. Y este es el capítulo 5 que tiene unos 32 numerales y están repartidos así para que ustedes vayan teniendo una idea de qué son los temas que vamos a tratar. Hay una pequeña introducción, después se va a hablar de la acogida de la vida, cómo se debe acoger la vida, cómo se deben recibir los niños que vienen al mundo. Después vienen otros numerales que hablan del embarazo. Me parece esa disertación sobre el embarazo algo hermoso que la mujer debe aprender y que debe conocer cómo se debe llevar un embarazo. Después vamos a ver ese amor del padre y de la madre, un reflejo del amor de Dios. O sea, ser padres y ser madres es la faceta, la cara de ese Dios. Después un tema interesante que tiene que ver con la adopción, también con esa fecundidad para las parejas que no pueden tener familia. Después veremos un tema que tiene que ver con la inclusión de los pobres y cómo la familia cristiana se tiene que insertar, no se tiene que esconder en la sociedad, sino que más bien esta familia cristiana que tiene que estar ahí, mostrarse para que a través de su testimonio de vida otras familias puedan llegar y conocer el reino de Dios. Después vamos a ver lo que es ser hijos, cómo es el comportamiento de ser hijos, el tema de los ancianos, que es un tema bien interesante, el ser hermanos, y después la familia ampliada, toda la familia que tiene que ver incluso con la sociedad. Me gusta cómo arranca el numeral 165 de esta exhortación que dice que el amor siempre da vida. Y la primera impresión que a mí me da sobre esto es pensar en el aborto y pensar en la eutanasia. Estos 2 temas, el aborto y la eutanasia, que son temas que la Iglesia no va a transigir, no va a dar su brazo a torcer en esto. Por eso, por lo que la Iglesia sabe y conoce de que el amor siempre da vida y la vida está ahí. Y el aborto es negar la vida y la eutanasia es negar la vida a los mayores, a los ancianos. Después, el tema que nos plantea la exhortación es la de acoger una nueva vida. Y esto tiene que ver que la familia es el ámbito ideal donde se genera la vida, pero que la vida, después de generada, después de estar ahí en el vientre, tiene que ser acogida, incluso durante el proceso de embarazo. Entender algo bien interesante es saber que la vida es un regalo de Dios. Y aquí hay que hacerle una claridad a las parejas que van al matrimonio, porque los hijos no son un derecho de la familia, son un regalo de Dios, que Dios los da a las parejas para que sean acompañados. Sin embargo, lo que se sabe hoy en día y lo que vemos en
todo este proceso de sanación interior, es que muchos niños son rechazados, incluso desde el vientre de su familia. Son abandonados y se les roba su infancia y su futuro. Me llamaba mucho la atención un video que veía sobre este cantante evangélico, Alex Campo, donde su papá se fue de su vida cuando era un niño. Y él decía que después que se encontró con su papá, después que se reconcilió con su papá, él quiere aprovechar cada momento, porque esos momentos que no vivió en la infancia le hacen falta a él. Algunas personas llegan a decir esto, algo horrible como esto, de que fue un error traer al mundo a ese niño. Esto hace mucho daño a la autoestima del niño, se siente rechazado, no se siente acogido. Y cuando se dan estas circunstancias, la familia, los padres o otros miembros de la familia tienen que hacer lo posible para que este niño sea acogido, para que este niño no se sienta rechazado desde ya. Esta acogida hace que la persona se autoafirme, su autoestima sea muy valiosa y sea una persona equilibrada. Las familias numerosas son alegría para la iglesia, pero en este tema que está en el numeral 167 hay que mirar lo que nos decía San Juan Pablo II sobre lo que es la paternidad responsable, la cual no es una procreación, o sea, ser hijo de manera ilimitada, sino que implica educar esos hijos que se van a tener de manera responsable. Y para ello, para tener una paternidad responsable, saber cuántos hijos quiere tener la familia, hay que mirar cuáles son las condiciones sociales, geográficas de la parte donde se está viviendo, pero también hay que conocer las condiciones económicas que tiene la familia. Entonces, esa parte es importante para que la procreación, y aquí vale la cuña de mirar que muchas parejas, incluso parejas católicas, no conocen los métodos naturales de planeación de la familia. Eso pues será tratado en otro tema. Después en el numeral 168 nos comienza a hablar del amor en la espera propia del embarazo. Y me llama la atención porque el Papa Francisco en esta exhortación nos habla de que la mujer en el embarazo debe tener una alegría. Esa alegría debe darse a pesar de que el embarazo es una situación de riesgo, no podemos negarlo, y que hay molestias y todas estas cosas que presentan la mujer, de los vómitos y la maluquera que le da a ellos. Sin embargo, dice el Papa Francisco, que esa alegría que debe tener esa concepción de ese niño en su vientre, tiene que ser transmitido a esa criatura que está ahí. Por eso la mujer en embarazo no debe dejarse robar esa alegría, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema que esté viviendo, independientemente cómo haya sido la procreación. Incluso, hay que decirlo así, incluso si este embarazo ha sido dado fruto de una violación. La criatura no tiene la culpa de lo que ha sucedido. Es una situación que la mujer tiene que superar después, pero que tiene que transmitir esa alegría de ese regalo, porque hay que entenderlo así. Es un regalo de Dios que le está dando a esa mujer, a esa familia en ese momento. Y la mujer durante el embarazo también tiene que soñar a este hijo. Pero aquí vale la pena decir algo, que ese Padre Dios, que es el que engendra, que es el que da la vida, que es el que da el soplo de vida a esa criatura que está en el vientre, conoce desde antes de ser concebido a esa criatura, a ese niño que está ahí. Y la madre debe pedir en oración que Dios le dé la gracia de poder llegar a conocer ese hijo. La madre siempre sueña en cómo será el hijo y tiene que comenzar a soñar incluso pensando en el bautismo, en cómo llevarlo a ser hijo de Dios a través del bautismo. Por eso en las oraciones de ella debe llevarlo allá. Otra situación que está en el numeral 170 es que dice, bueno, hoy con los adelantos de la ciencia se puede saber de manera anticipada cómo será el color del cabello, de los ojos del niño, pero solamente, porque eso está en el código genético, pero como decía, solamente es el Padre Dios el que llega a conocer verdaderamente eso.
Por eso es importante que lo que decía, que el niño tiene que ser esperado, el niño tiene que ser comprendido para que pueda ser una persona que llegue a nuestra vida. Cada mujer debe cuidar esa alegría, como decía, de la maternidad, a pesar de todas las circunstancias que pueden estar ahí. El numeral 172 ya nos comienza a hablar de ese amor de madre y de padre. Y aquí es importante hablar de que lo que piensan muchas mujeres hoy, sobre todo lo que se llaman las madres solteras, que incluso muchas buscan tener un hijo, pero apartando al padre. Aquí hay que decirle de que el niño tiene derecho tanto a un papá como a una mamá. Y esto es lo que le va a dar ese equilibrio, esa estabilidad emocional a ese niño. Tener un papá y una mamá es una necesidad para la maduración de ese niño, de tener ese papá y tener a esa mamá. Es un derecho natural a una madre y a un padre. Y no se trata, como algunos piensan, del amor del padre y el amor de la madre por separado. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahí sí que la suma, no, 1 más 1 no es 2, porque ese amor que se le debe dar a ese niño es el amor de la pareja de manera conjunta. Y aquí vale la pena decir también que ese niño le hace mucho bien para su madurez el saber, el conocer que los padres se aman. Los niños que ven a los padres amándose son unas personas que van a tener una mejor estabilidad emocional. Hoy, sobre todo en la sociedad occidental, se da un hecho que es la orfandad, y algunos se atreven a hablar de huérfanos de padres vivos. ¿Por qué? Porque el padre muchas veces se muestra ausente, el padre no está por alguna circunstancia, porque se fue, porque no estuvo de acuerdo con el embarazo, y también porque por el empleo, por el trabajo. Incluso hoy en día muchos padres están ausentes de la familia y de los niños con lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con lo que tiene que ver con la tecnología. Muchos padres se imbuyen, ellos, porque llegan del trabajo y dicen que están cansados y se colocan a ver fútbol, deporte, televisión y no atienden a ese niño que está ahí. El otro hecho es lo que tiene que ver con el feminismo. El feminismo es bienvenido en el sentido de que después que no busque la uniformidad, o sea, de tratar de igualar al hombre en cosas que no puede ser igual, porque la mujer tiene que ser igual, y en el sentido de no negar la maternidad. Y este es uno de los puntos que más resaltan a aquellas mujeres que hacen propaganda, que se unen a ese feminismo, niegan la maternidad. Y de hecho, una de las cosas que ha hecho esto tiene que ver con ese documento de la iglesia también, con Humanae Vitae, donde proféticamente, por allá en el año 1968, se habló de que esos métodos de anticoncepción artificial le iban a hacer mucho daño a la sociedad. Y de hecho, le han hecho mucho daño. Y hoy en día la mujer quiere zafarse de ese hecho, de ese don natural que le ha dado el Padre Dios, que es de acompañar en el milagro de crear, de dar vida. Porque la mujer acompaña ese milagro de dar la vida. La mujer de manera conjunta con el Padre Dios, que es el que crea esa criatura en el vientre, acompaña a este fenómeno que está ahí. Una sociedad sin madre sería una sociedad inhumana, porque la madre es la que pone la ternura, la madre es la que le da ese equilibrio que ayuda a que esa persona, cuando sea una persona adulta, cuando sea una persona madura, va a ser una persona equilibrada. Y tiene que ver mucho con el afecto que le dé la madre. Tiene que ver mucho con que no haya sido rechazado, con que no haya sido rechazado desde el vientre de la madre. Por eso se necesita la madre en las sociedades para que estén ahí. La madre, como decía, es la que da la ternura y esa compasión que ayudan a marcar de manera positiva a esta criatura. En la pareja hay roles y tareas que son flexibles, que se pueden adaptar. Hoy en día vemos en esta sociedad que incluso que un padre se puede quedar en la casa porque perdió el empleo y la mujer tiene un mejor empleo y el padre puede dedicarse a labores del hogar, a lavar la ropa, a cocinar estas cosas. Pero hay roles que son marcadamente de la mujer y es la parte que tiene que ver con la maternidad.
y eso no se puede intercambiar esos roles. No puede ser que este rol lo pueda asumir el hombre, porque incluso anatómicamente, aunque la ciencia esté avanzada, eso no se va a poder lograr. Entonces, esta sociedad necesita de los padres, tanto de la madre como del hijo, para que esos niños puedan crecer de manera positiva. Ahora a partir del numeral 178 de esta exhortación apostólica, la alegría del amor del Papa Francisco, nos va a hablar de la fecundidad ampliada. Y un tema bien interesante, tiene que ver con la adopción. Sabemos que muchas parejas de esposos no pueden tener hijos, y se sabe lo que se sufre cuando no se puede tener un hijo. Pero bueno, el matrimonio no debe acabarse por una situación de esta, porque no solamente es el hecho procreativo del matrimonio, sino también la parte unitiva que hace crecer esto. Entonces, muchas parejas tienen situaciones y llegan a separar, o como dicen, buscan el hijo de manera fuera del matrimonio, buscando a otra pareja, pero la iglesia les propone y les dice que un hecho de amor, incluso de hacer que el aborto no se dé, es asumiendo la adopción de un hijo. La adopción es un hecho que permite eso, evitar abortos y el abandono de los niños. La adopción también se puede dar en parejas fértiles, o sea, parejas que tienen hijos naturales pueden ayudar, y se da el caso de personas que adoptan niños con tal de darle una mejor vida a esos niños que son rechazados. Las familias cristianas también tienen que ayudar en la fecundidad, en el sentido de que tienen que ayudar a transmitir la fe, esta fe que ellos tienen como tal, y para eso ellos no deben esconderse. Muchas parejas cristianas se esconden del mundo, se esconden de la sociedad, porque sienten de que el mundo es malo. O sea, sabemos que hay situaciones en el mundo que es malo, pero no se puede esconder la pareja cristiana. La pareja cristiana tiene que mostrarse para que con su fe ayude a las otras familias a construir y a ver eso. Miren ustedes, el numeral 182 nos dice que la familia de Jesús no era una familia extraña, no se veía como una familia extraterrestre, no se veía diferente a ninguna de las otras familias de Nazaret. Y por eso cuando Jesús comienza comienza a hacer su ministerio, ¿qué le dicen a Jesús? Le dicen, este no es el hijo de María, y este no es el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque se veía como una familia normal, a pesar de que seguramente era una familia que era muy religiosa, muy entregada al Señor. La familia tiene que contribuir con eso, con el testimonio de vida, con la palabra, hablar con Jesús para que otras personas también lleguen a la fe, a madurar su fe a través de esto. A partir del numeral 185 de esta exhortación, se nos va a hablar de discernir el cuerpo. Y hay que ver de que también ese amor que se vuelve fecundo es la importancia de acoger a los pobres. Nosotros no podemos desechar a los pobres, y a veces sentimos que los pobres son como un estorbo. En la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 74, se muestra la situación que se veía en una comunidad donde las viudas eran desatendidas, los pobres eran desatendidos. Entonces, el apóstol Pablo propone la situación de mejorar esto para que los pobres sean acogidos. Y una forma donde los pobres son acogidos y donde la Eucaristía debe vivirse como tal es la acogida a los pobres. Hay muchas personas que tienen un divorcio entre la fe que tienen en la asistencia a la Eucaristía, pero una cosa es la asistencia a la Eucaristía y otra es la realidad que tienen frente a los pobres. El numeral 187 nos comienza a hablar de la vida en la familia grande, que no solamente esa familia del esposo y la esposa y los hijos tienen que aislarse, sino que tienen que ver de que hay otros miembros de la familia. Están los padres, están los suegros, están los tíos, están los primos, están otros niños que no tienen familia. Entonces hay que acogerlo. Esta familia cristiana que entiende esto tiene que saber y tiene que acogerlo. El numeral 188 nos va a hablar del tema de ser hijos. Y esto es importante, porque todos somos hijos. Todos los que estamos en el mundo somos hijos. Y el cuarto mandamiento nos pide honrar a los padres y madres.
Honrar a los padres y madres para tener una larga vida, nos va a decir Éxodo 20:12. Entonces, la importancia de los hijos, de no rechazar a los padres. Muchos hijos sienten que los padres, después de un tiempo de haberlos criado, son un estorbo, sobre todo cuando los padres se hacen mayor. La otra cara de la moneda de que los padres están ahí es no entender lo que dice el Génesis 2:24, cuando dice que abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hay muchas parejas que no logran desprenderse de la familia de origen. Y esto causa problemas con la pareja. ¿Por qué? Porque algunas parejas logran tener más confianza en sus papás que en la misma pareja. Y le confían a los padres cosas que deberían confiarle a la familia. Cuando van a hacer algo le consultan a los papás y no le consultan a la familia. Entonces hay que tener un equilibrio en eso, de lo que es honrar a los padres y madres, pero también que saber cuál es la posición de los padres. Otro tema interesante que trata esta exhortación apostólica, la alegría del amor, en el capítulo 5, es el tema de los ancianos. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones, dice el Salmo 71:9. Y esto hay que mirar porque hoy en día hay muchas llamadas sociedades desarrolladas donde los ancianos son descartados, donde los ancianos son apartados. Después de haber entregado una vida, de haber entregado su fuerza, después de haber trabajado, como los ancianos se van enfermando, se van haciendo achacosos, se van haciendo un estorbo para algunas parejas, mucha gente lo rechaza. Y ahí el tema con que comenzaba esta exhortación, muchos están de acuerdo con llevar la eutanasia, o sea, hacer de que ese anciano que me está estorbando en este momento de la vida está allá, olvidándose de que en algún momento también, si Dios nos permite, vamos a llegar a la ancianidad. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que tienen el anciano como un descarte, decía, como un estorbo, como alguien que ya no debe ser parte de la sociedad. Nosotros debemos aprovechar la vivencia de los ancianos. Los ancianos incluso son a veces quienes inician en la fe a los nietos, a la familia, y cuentan la historia. Los ancianos son los que van a ayudar a mantener esa historia viva, porque ellos han caminado ya lo que nosotros apenas estamos caminando. El otro tema que trata esta exhortación es el tema de ser hermanos. Y es que en la familia es donde se aprende a vivir la fraternidad. Y hay que hacerlo, porque ahí, en esa familia donde hay varios hermanos, hay que aprender a ser fraterno. Si eres fraterno en la familia, lo vas a hacer en la sociedad. Hay un tema interesante que es que en algunos países, incluso por ley, solamente se permite tener un solo hijo. Y hay que ver la forma como crece este hijo y hay que aprender a moderarse, a mirar esto para no crecer con un egoísmo frente a esto. Después nos habla un tema del corazón grande, que son las familias grandes, donde nosotros también debemos aprender a acoger a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres solas, personas con discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan con un vicio. No debemos apartarlo. Mucha gente aparta a esos jóvenes que están luchando. No, hay que acogerlos con ese amor. A las personas solteras, a los separados o viudos. A veces trazamos eso y los apartamos. A los ancianos, como hemos dicho, y a las personas que tienen enfermedad. Incluso las personas que han sufrido abuso en su vida. Y finalmente, no podemos olvidar del tema de los suegros. Los suegros, y se hacen muchos chistes, sobre todo de manera negativa con las suegras, diciendo que las suegras son entrometidas a estas cosas. Pero son muy importantes. Y los cónyuges tienen que tener esa correspondencia con el papá y la mamá de cada uno de los cónyuges. No podemos apartarlo ahí. Pero también la pareja, cada miembro de la pareja también tiene que entender que hay que mantener una autonomía y una independencia con esto. No podemos estar permitiendo que los suegros entren a opinar, a meterse en cosas que solamente la pareja puede tomar esas decisiones, porque pueden terminar acabando el matrimonio.
Este es el capítulo 5 de esta exhortación, la alegría del amor. Amor es Leticia, amor que se vuelve fecundo. Y pues quiero invitarlos a que se sigan conectando todos los sábados a las 7:30 de la noche por este canal de YouTube de la Comisión de Matrimonio y Familia. Les deseo una feliz noche y que nos volvamos a encontrar prontamente a través de este canal.